Hola, en este video vamos a aprender a programar en Python en menos de 15 minutos. Podemos ir al sitio web de PyPro, al curso Introducción a Python y vamos a revisar los siguientes temas. Fundamentos de programación, es decir, vamos a revisar las variables, los tipos de datos y los operadores. Vamos a también revisar el control de flujo, es decir, condicionales y bucles, cómo ejecutamos el código y que se comporte de la manera que estamos esperando. Vamos a también aprender a definir funciones y módulos, estructuras de datos que son listas, tuplas y diccionarios. Esto es prácticamente cómo agrupamos los datos, de qué manera los vamos a poder accesar. Vamos a revisar también entrada y salida de datos en Python, manejo de excepciones y errores, programación orientada a objetos. Este va a ser un tema breve, sin embargo tenemos un curso dedicado a la programación orientada a objetos y terminaremos con algoritmos básicos de clasificación y búsqueda en Python. Vamos a utilizar Google Colab como nuestra herramienta principal y empecemos. Fundamentos de la programación, las variables. Ok, una variable es un espacio en la memoria RAM, la cual tiene asignada un valor. En este caso, para definir una variable, tenemos que empezar con el nombre de la variable, seguido de igual, y después vamos a tener aquello que contiene la variable. En este caso es el valor 1. Tenemos también la variable var, igual a 2, que no se debe de leer como un igual, esto lo veremos en los operadores. Sin embargo, este es la estructura de asignación. Variable, se le asigna el valor número 2. Aquí tenemos una forma de definir varias variables al mismo tiempo. Tenemos c, d y tenemos dos valores. Ok, entonces aquí tenemos, cuando corremos Google Colab, podemos ver que ya hemos definido estas variables. Podemos acceder a la variable foo, también podemos acceder a la variable var y finalmente podemos acceder a la variable c y d. Es muy importante aprender a definir variables y no confundirnos y utilizar el valor igual. Esto nos va a generar un error. En este caso nos está generando el valor falso. ¿Por qué? Porque d es igual a 3 y no es igual a 1, por lo tanto sería falso. Pero si le ponemos el caso número 3, nos va a dar verdadero. Sin embargo, esta no es la forma de asignar variables, esta es la forma de comparar los valores de variables que veremos a continuación. Vamos a pasar a los tipos de datos. Tenemos diferentes tipos de datos y vamos a empezar con las cadenas o strings. Estos están definidos por las comillas sencillas o también las dobles comillas. Dobles comillas, he dicho. Y voilà, tenemos la variable a, la cual contiene el valor hola mundo. Aquí estamos utilizando el método para imprimir en pantalla. Sin embargo, también lo podemos acceder en esta manera en el ambiente interactivo de Google Colab. Aquí hemos asignado soy un pro. Y bueno, cada tipo de dato tiene sus características. En este caso, si nosotros queremos sumar las variables de tipo cadena o de tipo string, prácticamente lo que estamos haciendo es concatenándolas. Entonces aquí tenemos la variable c va a ser igual a la variable a hola mundo más un espacio más la variable b. En este caso vamos a obtener hola mundo, soy un pro. Las cadenas, en este caso, al ser un conjunto de caracteres, pues también los podemos ver como un iterable. Es decir, pues que podemos acceder a cada uno de los elementos. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos la variable c, empezamos en el índice 0 y continuamos al índice 5, vamos a obtener la variable hola. También el tipo de variable cadena tiene varios métodos definidos. En este caso, el método oper. El método oper prácticamente lo que hace es pone en mayúsculas las cadenas. Asimismo, tenemos el método lower, que prácticamente lo que hace es las pone en minúsculas. También tenemos el método join. Este se utiliza para unir cadenas. Y aquí vamos a ver un ejemplo. A la cadena A, que es hola mundo, le vamos a unir la cadena B, que es soy un pro. Entonces, este sería el resultado. Algo que también es común es definir una cadena con un guión bajo o con cualquier otro carácter y ver el resultado, ¿no? Prácticamente para cada uno de los caracteres le estamos pegando o estamos uniendo otra cadena, ¿no? Entonces, para esto es útil el método join. Dentro de las cadenas también tenemos tipos de formato, esos los veremos a continuación, pero bueno, como una introducción podemos ver que la definición de estos corchetes seguido del método format, pues bueno, podemos formatear o poner en estos corchetes varios valores, en este caso el valor de la variable a y la variable e. Entonces, hola mundo, estoy aprendiendo, hola mundo. También dentro de las cadenas tenemos tanto el método join, que es para unirlos, también tenemos el método split.
Entonces, nosotros recordemos, aquí tenemos la cadena F, que es soy un pro. Vamos a dividirlo en este caso con un guión bajo. Entonces, lo que vamos a obtener es una lista, que la lista contiene cada uno de los caracteres, los cuales dividimos. Estos métodos son muy comunes en el uso de string para limpiar datos o para hacer otro tipo de tareas. Vamos a pasar a la revisión de los tipos de variable enteros. Y bueno, los enteros, pues ya los conocemos, son aquellos que cumplen, bueno, pues que no tienen ningún punto decimal, los podemos considerar enteros, tanto positivos como negativos. Y bueno, también tienen ciertas operaciones, en este caso 1 más 2 es un 3. El tipo de variable también podemos asignar sumas dentro del tipo de variable. Y como vemos aquí, cuando utilizamos el método de type, que es para revisar el tipo de variable que tenemos, va a imprimir var. En este caso, por ejemplo, vamos a agregar otro código, otra línea, vamos a poner f. El tipo de variable aquí que tenemos es variable string o cadena. También podemos asignar restas, multiplicaciones, divisiones y módulo. Estos, bueno, son unos operadores que revisaremos a continuación, pero bueno, ustedes pueden asignar variables de tipo entero y esas operaciones, esas variables pueden tener operaciones incluidas, ¿no? Entonces también es una forma muy sencilla de asignar valores. Para flotantes, bueno, los flotantes son aquellos que contienen punto decimal y podemos hacer prácticamente lo mismo que los enteros, pero con punto decimal. Y aquí vemos que si imprimimos el tipo de variable es flotante. Ahora bien, los booleanos prácticamente se refieren a variables con valores verdaderos y falsos. Y aquí lo tenemos. Cosas interesantes sobre los booleanos es que, por ejemplo, aquellos valores, o sea, por ejemplo, una variable de tipo, por ejemplo, vamos a hacer booleano A va a ser igual a 1 y booleano B va a ser igual a 0. Entonces, cuando nosotros transformamos, casteamos los valores de los booleanos, van a tener por default algún tipo de valor, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos o casteamos a booleano el booleano A, vamos a tener que es verdadero. Sin embargo, si lo hacemos para el valor B, tenemos falso, ¿no? Porque 1 va a ser verdadero, 2 es falso. Entonces, también los booleanos los podemos pensar como colecciones de unos y ceros o verdaderos y falsos. Los operadores, como ya habíamos mencionado en la definición de variables de tipo entero y flotante, tenemos operadores como es el operador suma, el operador resta, multiplicación, división y módulo. Entonces este es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer de manera por default en Python con los operadores para los tipos de variables estándar. Ahora bien, ya sabemos cómo definir una variable, ya sabemos que contiene ciertos tipos de datos. Ahora bien, vamos a revisar el control de flujo o condicionales. Normalmente, cuando estamos desarrollando algún programa o algún tipo de aplicación, muchas veces queremos verificar si algo es igual a algo o queremos iterar dentro de una lista, queremos hacer las cosas para cada línea de un archivo de Excel, etcétera, ¿no? Entonces, para esto es necesario entender bien los condicionales y los bucles. La parte de los condicionales. En este caso, como ya habíamos visto, tenemos operadores en este caso, operadores aditivos, operadores matemáticos, pero también tenemos operadores de comparación. Como habíamos mencionado anteriormente, tenemos un operador de comparación, en este caso el igual igual. Si A es igual a B, entonces esto va a ser verdadero. Tenemos, por ejemplo, si 1 es igual a 1, entonces va a ser verdadero. Si 1 es igual a 2, va a ser igual a falso. Y, ojo, no debemos de confundirlo con el igual que se utiliza para la asignación de variables, ¿no? Entonces siempre la comparación va a ser con dos iguales. Ahora bien, ¿cuál es la sintaxis? Es muy importante entender la sintaxis en Python para la definición de condicionales. Vamos a empezar con el método if o con la palabra reservada if. Después vamos a poner aquella condición que queremos que se cumpla. En este caso, si 10 es menor que 100, imprime hola mundo. De lo contrario, la evaluación es falsa. Tenemos hola mundo, vamos a ponerle 101, evaluación falsa. Ok, entonces, ¿qué es lo importante? Aquí tenemos la palabra if, tenemos nuestro método a comparar, nuestra operador de comparación, seguido de dos puntos y algo muy importante en Python, la indentación. Nosotros necesitamos indentar
o indentar, en este caso, lo que queremos comparar para que funcione. Si tenemos alguna duda, podemos siempre regresar a la página, en este caso de PyPro, y a revisar un poco digamos, la lógica de todos estos condicionales. Este es un material de apoyo que complementa a nuestro Google Colab. Ahora bien, también podemos hacer otro tipo de comparaciones. En este caso, no solamente podemos poner una condición, podemos poner dos condiciones. Y en este caso, pues las estamos juntando, ¿no? Si 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3, entonces ejecuta el código que se encuentra acá abajo. También podemos poner else, dos puntos, print, otra cosa, ¿no? Y en este caso, si alguna operación falla, pues no se cumple la condición inicial, por lo tanto no ingresa este pedazo de código y se ejecuta la última línea de código. Nuevamente, para recordar, tenemos estos operadores lógicos: menor que, mayor que, igual o diferente a. Este es muy importante, es utilizar el signo de admiración con el igual para decir que es diferente de. Entonces, por ejemplo, en este caso tendremos otra cosa, pero aquí podemos poner 5 y listo, estamos accediendo a esta parte de aquí. Nuevamente, cuando estamos haciendo la comparación entre tipo de datos flotantes y booleano, y en este caso enteros, pues vamos a ver que son relativamente similares. Sin embargo, esto es diferente en este caso. Tenemos falso. Esto es algo más bien de cómo trabaja Python por detrás. Un flotante tiene asignado un espacio en memoria y 1.0, que es un flotante, tiene asignado otro espacio de memoria. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación con el método is, estamos comparando si está en el mismo espacio en la memoria RAM asignada. Recordemos que las variables son cualquier objeto asignado o referenciado a un espacio en nuestra memoria RAM. Entonces tenemos nuevamente la igualdad. Tenemos en este caso algo de que no son iguales. Y podemos también comparar cadenas, podemos también comparar listas, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos prácticamente cómo se ve un ejemplo con varios condicionales. Empezamos con if, pero muchas veces queremos o necesitamos evaluar diferentes condiciones o diferentes escenarios. Para eso vamos a utilizar la palabra reservada elif. Entonces tenemos la primera opción: va a entrar aquí el bucle, después va a entrar aquí, va a entrar acá, va a entrar acá, etcétera. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a modificar a true. Y como vemos, lo que hace prácticamente el ciclo: revisa la primera línea, si no se cumple pasa a la siguiente línea, si no se cumple pasa a la siguiente línea, si no se cumple pasa a la otra línea y finalmente el else, ¿no? Entonces el else es lo último que se debe evaluar, pero primero, cuando tenemos elifs o una colección de elifs, va a tratar, o bueno, no va a tratar, va a iterar en cada uno de ellos. Ok, entonces nuevamente recordando, lo importante de los condicionales es la sintaxis. If, nuestra comparación, dos puntos y el código ejecutar. Hola, vamos a poner. De lo contrario, vamos a poner else. O sea, todo lo que no entre dentro de nuestro escenario inicial va a ser else. Ok, también si queremos hacer elif, lo vamos a poner de esta manera, y el elif debe de tener también otro operador de comparación. Hola 2. Y si se dan cuenta, aquí en este caso también estamos excluyendo el else. Solamente queremos revisar dos variables y no es necesario incluir el else cuando estamos incluyendo un elif en nuestro código. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a revisar los bucles. En los bucles es muy importante tener en cuenta que para tener un ciclo necesitamos algo en que iterar, ¿no? Entonces, un iterable en Python es un objeto. En este caso, esto que tenemos aquí es una lista, la cual contiene varios elementos y los elementos son iterables. No necesariamente tiene que ser una lista, hay demasiados elementos iterables en Python. Creo más bien que la parte importante es verlo como como un iterable, ¿no? Una cadena es un iterable. Es decir, que puedes acceder a cada uno de sus elementos. Un arreglo o un vector también es un elemento iterable, etc. Hay demasiados objetos que son iterables, pero bueno, vamos a utilizar lo básico, que en este caso sería una lista en Python. Entonces, nuevamente, vamos a definir una variable.
Y para nosotros hacer, en este caso, un ciclo, vamos a utilizar la palabra reservada for. Y algo muy importante, vamos a generar una variable temporal, es decir, para cada elemento dentro de nuestro elemento iterable, 2 puntos. Nuevamente vamos a generar una indentación y vamos a imprimir este elemento. Prácticamente se ve de esta forma y como vemos también aquí una cadena es iterable. Vamos a reducir el tamaño de esto. Perfecto, ¿no? Entonces, nuevamente, lo importante en Python es tener una sintaxis adecuada. Muchas veces se nos olvidan los 2 puntos, entonces siempre hay que tener en cuenta la sintaxis. ¿Qué pasa si no ponemos esto? Nos va a generar un error y nos va a decir, ok, yo estoy esperando que pongas 2 puntos. Y se los vamos a poner. Tenemos una función en Python que se llama función rango. Esta función rango lo que hace es que genera un rango o un vector de números de 0 a el número que tú decidas. En este caso vamos a generar un rango de 5 y vamos primero a imprimir el elemento. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Algo muy importante también en Python es de que normalmente cuando tenemos un arreglo, o en este caso una lista, siempre la primera puerta de acceso, digamos el primer valor para acceder a los datos va a ser 0. Entonces por eso es que aquí rango o la función range empieza en 0. ¿No? Entonces tenemos 5 elementos, pero empieza en 0, 1, 2, 3, 4. Una forma muy común en la cual se utilizan los ciclos, que no necesariamente es la mejor, es para nosotros generar algún tipo de elemento. Entonces nosotros tenemos una lista, la cual vamos a hacer una iteración y vamos a guardar los valores. Las listas tienen diferentes métodos, uno de ellos es append, que es agregar un valor. En este caso el valor está definido por nuestra variable temporal dentro del ciclo, que se llama i multiplicada por 50, y vamos a agregar los valores. Entonces tenemos 0 porque nuestro rango empieza en 0, 50 porque 1 por 50 es 50 y luego 2 por 50 es 100. Entonces esta sería nuestra variable final. Espero haya quedado claro. Nuevamente, definición a través de for, variable, el nombre de la variable temporal, nuestro iterable, que puede ser en este caso range, puede ser una lista, puede ser un vector, puede ser un string, etcétera. Y finalmente la indentación, seguido de los 2 puntos, no se nos olvide. Ahora bien, vamos a continuar con el ciclo while. El ciclo while, en este caso, lo que vamos a revisar es una forma de iteración hasta que la condición se cumpla. Entonces, esta es una forma muy fácil de entender el ciclo while. Vamos a empezar con un contador en 0. Entonces, mientras el contador sea menor a 5, imprime el contador. Y después de esto vamos a modificar la variable contador y le vamos a sumar. Badabim, badabam, esto es lo que nos arroja. También una forma, esta es una sintaxis bastante legible, pero también podemos modificar la sintaxis a más igual, lo cual nos va a arrojar el mismo resultado. Le podemos poner 10 en este caso y revisemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un ciclo for y un ciclo while? Es que aquí vamos a iterar a todos los elementos dentro de un iterable. Y aquí vamos a iterar a todos los elementos hasta que una condición se cumpla, ¿no? Entonces es una forma diferente en la cual nosotros podemos iterar dentro de un elemento o hasta que una condición se cumpla. Tienen diferentes casos de uso y algo importante que debemos evitar, como esta condición se debe de cumplir o hasta que se cumpla se detiene el ciclo. En este caso también se pueden crear loops infinitos, que es while true. Esto quiere decir que mientras esto sea verdadero, va a correr, ¿no? Entonces aquí podemos poner un print hola, hola, y vamos a ver lo que pasa. Y se sigue ejecutando y va a correr así de manera indefinida y vamos a detener nuestro runtime. Listo. Entonces estábamos en la creación de un loop infinito. Un segundo, déjenme busco dónde está. Pero bueno, prácticamente estos son los ciclos, los condicionales, los ciclos for y el bucle while. Vamos a pasar a funciones y módulos. Las funciones son un elemento muy importante dentro de la programación, ya que nos permiten eso, modularizar nuestro ambiente de trabajo o nuestro programa. Muchas veces vamos a tener elementos o patrones de código, el cual vamos a querer ejecutar 1000 veces, pero supongamos que este patrón contiene 20 líneas, entonces escribir esas 20 líneas 1000 veces pues hace nuestro código pues bastante robusto. Sin embargo,
Si nosotros lo ponemos todo o lo agrupamos dentro de una función, pues bueno, nos vamos a ahorrar unas líneas de código y esto pues tiene otras ventajas, ya que va a hacer que nuestro código sea estable, va a ser más eficiente y sobre todo muchísimo más fácil de leer. Entonces, para definir una función tenemos que empezar con la palabra def, de definir una función, supongo. Después, en este caso, función o el nombre de la función, aquí le estoy llamando función, seguido de paréntesis. Dentro de los paréntesis pueden ir argumentos o parámetros que ya veremos, después 2 puntos y después el contenido de la función. Entonces, nuestra función prácticamente imprime hola mundo y aquí podemos asignar a una variable la función o también podemos ejecutar. Algo muy interesante es que cuando nosotros asignamos una función a una variable, en este caso lo que sucede es que cuando nosotros estamos en este caso asignándola, pues la función se ejecuta y asignamos esto a la variable foo. Entonces, si revisamos el tipo de variable foo, en este caso nos va a regresar none. ¿Por qué? Porque estamos pasando la ejecución. Pero en este caso, si nosotros pasamos la función sin ejecutarla, pues prácticamente lo que podemos hacer en este caso sería foo, 2 puntos. Estamos prácticamente renombrando la variable, ¿no? Entonces, para nosotros, en este caso, regresar elementos de nuestra función, lo que tendríamos que hacer sería un return. Aquí estamos cambiando un poco la sintaxis de nuestra función. Entonces, nuestra función lo que va a hacer, nos va a regresar, en este caso, el string hola mundo. Vamos a revisarlo de nuevo. Y foo va a ser nuestra función y nos va a regresar hola mundo. Entonces, esto lo podemos asignar a la variable var, por ejemplo. Y si nosotros agregamos otra línea de código y ponemos var, print var, nuevamente 1, 2, 3. Es correcto. Aquí ya tenemos el valor que es hola mundo. Vamos a eliminar este pedazo de código. Ahora bien, como les comentaba, nosotros definimos una función y le podemos agregar un parámetro. Los parámetros van a ir dentro de los paréntesis. En este caso, lo que vamos a hacer es una función, pues no realmente cuadrática, pero vamos a hacer el cuadrado de 2 números. Es decir, el mismo número multiplicado por el mismo número. En este caso, vamos a asignarle nuevamente a la variable var el resultado de esta función de 5. Entonces, nuestro valor sería 25 y nosotros podemos en este caso agregar diferentes parámetros, no solamente uno, podemos agregar varios. Y algo muy interesante o bueno, muy bonito de las funciones es justamente eso. Nosotros podemos empezar a generar ciclos y mandando a llamar a las funciones. Entonces, pues bueno, de esta manera vamos a modularizar nuestro código, lo cual nos va a ayudar a que sea más fácil de leer y sobre todo va a ser más eficiente. También podemos tener múltiples parámetros dentro de nuestras funciones, en este caso 3 parámetros, los cuales se ven distribuidos de esta forma. Entonces, por ejemplo, nosotros imprimimos múltiples parámetros, vamos a obtener este resultado. Nuevamente hay que recordar las funciones, empezamos con la palabra def, después el nombre de la función, los parámetros que queremos, pueden o no tener parámetros y la palabra return. También dentro de esto podemos poner otro tipo de cosas, por ejemplo, print x, y, z. Y en este caso, por ejemplo, nos va a regresar, solamente estamos en este caso imprimiendo el resultado de la función, pero en este caso cuando lo ejecutamos tenemos que volver a definir nuestra función. Listo, tenemos lo que se ejecuta dentro y después el resultado de nuestra función. También podemos regresar múltiples elementos. En este caso estamos regresando solamente uno, pero también podemos regresar múltiples elementos dentro de las funciones. Entonces, como vemos, tenemos una estructura de datos llamada tupla, donde tenemos el primer elemento y el segundo elemento, ¿no? El cuadrado de 5 y el cuadrado de 6. Nuevamente, esta es una tupla. Y como ya habíamos visto en la parte de asignación de variables, podemos desempacar esos valores y asignarlos a variables, valor 1 y valor 2. Y en este caso, pues bueno, ya vemos cómo los podemos desempacar.
Prácticamente eso es lo que debemos de conocer a grandes rasgos sobre las funciones en Python. Nuevamente a recordar, se define la función, la palabra def, nombre de la función, paréntesis, parámetros en caso de haber, dos puntos, la indentación, nuevamente, la palabra return, en dado caso de que queramos regresar algo, también la función puede ir sin el return y solamente va a ejecutar algo, más no va a regresar algo. Y bueno, entonces estas funciones son muy importantes dentro de Python porque, como lo mencionaba, nos permiten modularizar nuestro código. Python por defecto tiene ya muchas funciones incluidas, por eso se conoce como un lenguaje de programación con las baterías incluidas. Estas baterías las podemos ver como funciones ya hechas. Entonces alguien hizo una librería que se llama mat y la podemos mandar a llamar así, import mat. Entonces prácticamente estamos trayendo a nuestro ambiente las funciones que alguien más ya definió. Entonces en el archivo mat existe una función la cual se llama ceil, la cual es el techo de algún número. Entonces si la corremos vemos que es 3. Cuando nosotros utilizamos el método de type, vamos a ver que mat, en este caso, es un módulo, y cuando utilizamos mat.ceil, vemos que es una función o método que está dentro de Python. En este caso, si nosotros utilizamos, bueno, por ejemplo, acá arriba, modificamos esto y vemos el tipo de nuestra función. Es muy similar a lo que vemos en el tipo de función que es ceil, ¿no? Entonces debemos de pensarlo de esa forma. Python tiene muchas librerías, tanto para Deep Learning, Machine Learning, inferencia estadística, visualización de datos, desarrollo web. Y cada una de esas librerías prácticamente es un conjunto de funciones u objetos los cuales podemos utilizar. Entonces, eso es muy bonito de la programación. El trabajo que alguien más ya hizo lo podemos reutilizar y podemos empezar a jugar con ello. Y prácticamente esa es la base. Son objetos y funciones los cuales están a nuestra disposición y solamente es nuestra imaginación lo que va a hacer que pues, sea interesante el código. Ahora bien, hemos visto que hemos hablado de listas, hemos hablado de tuplas. Sin embargo, ¿qué es esto? ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos, como su nombre lo indica, es prácticamente la forma en la cual nosotros podemos generar estructuras simples dentro de un lenguaje de programación. Las listas, como tal, son elementos ordenados, los cuales pueden contener diferentes tipos de valores. En este caso tenemos una lista que hemos definido, la cual contiene una cadena o string, contiene un número entero, un número flotante y también un booleano. Entonces, de esta forma, pues vemos que la hemos definido. Nuevamente, las listas se caracterizan por los corchetes que tienen. ¿Por qué digo que es ordenado? Porque, bueno, a ver, primero hay que definir esta lista. Porque las listas tienen dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos la dimensión de nuestra lista, va a decir, bueno, pues la lista tiene una dimensión 4. ¿Por qué? Porque contiene 4 elementos. Para nosotros ingresar a los elementos de esa lista, pues lo que tenemos que hacer se llama, pues, acceder a un índice. Entonces, si sabemos que tiene 4 elementos, tenemos que acceder a los índices. Sin embargo, aquí sabemos que tiene 4 elementos, pero el último índice es el 3. ¿Por qué pasa esto? Porque nuevamente en Python, cuando uno genera alguna lista o algún tipo de iterable, siempre se va a iniciar en 0. Es decir, el primer índice en Python es 0. Por lo tanto, pues el último valor va a ser 13. Nuevamente podemos nosotros desempacar los elementos contenidos en una lista y podemos asignarlo a otro tipo de variables. También podemos crear, no solamente seleccionar un elemento, podemos generar múltiples elementos. Eso se conoce como slicing. Entonces, este slicing prácticamente nos va a regresar una lista. Sin embargo, en este caso, la sublista va a contener solamente los elementos contenidos en 0 y 1. Como vemos, 0 y 1. Entonces, las listas son iterables ordenados, los cuales nos sirven para nosotros ordenar o manipular nuestros datos de manera eficiente. Me gusta pensar mucho las listas como vectores porque siento que son como más fáciles de entender de esa forma, pero también las listas, como en este caso los tipos de datos, tienen métodos
u operadores, entonces una lista la podemos sumar, que prácticamente sería la concatenación de los elementos de la lista. Tenemos aquí la lista 1, los elementos A y B, lista 2, C y D, y cuando aplicamos el método de suma, el operador de suma, perdón, lo que hacemos es concatenar nuestros valores. Las listas, ya habíamos visto el método de append, y prácticamente lo que hace append es agrega un valor al final de la lista. Entonces vamos a ponerle a repetir el método append, y como vemos seguimos agregando valores a nuestra lista. También tenemos el método pop. El método pop es el método para remover el último elemento de la lista. Entonces podemos hacer pop, pop, pop hasta que ya nuestra lista tiene pocos elementos. También lo que podemos hacer es, en este caso, cambiar o modificar los elementos dentro de la lista. Entonces, lista 3 se refiere a esta lista de aquí, el elemento 0 se refiere a A, y en este caso le podemos asignar otro tipo de dato. Entonces, de esta forma lo podemos cambiar. Y bueno, las listas son de los elementos más importantes en ciencia de datos porque nuevamente son como vectores o columnas en un archivo de Excel. O renglones también, si lo queremos ver así. Tenemos otro tipo de estructura de datos, en este caso son tuplas, y las tuplas son muy similares a las listas. Sin embargo, la principal diferencia entre una tupla y una lista es que las tuplas, bueno, también son elementos iterables, también son elementos que podemos hacer slicing. Sin embargo, las tuplas son elementos o estructuras de datos las cuales no se pueden cambiar, no se pueden modificar, es decir, son inmutables. Entonces, cuando nosotros queremos reasignar un valor dentro de una tupla, pues bueno, Python no nos va a dejar hacerlo. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros queremos conservar o preservar los valores en nuestro programa, y en dado caso de que lo pongamos dentro de una lista, alguien más lo va a poder modificar o puede que cambie el comportamiento de nuestro programa. Entonces, hay que utilizar las estructuras de datos para, pues, evitar ese tipo de problemas. Otra estructura que es muy importante en Python son los diccionarios. Los diccionarios se definen a través de llaves. En este caso, los podemos ver como una agenda. Tenemos una llave y un valor. Nuevamente, las llaves en este caso deben de ser cadenas porque vamos a hacer referencia a ellos, y los valores pueden ser lo que sea. Pueden ser enteros, flotantes, booleanos, pueden ser listas, pueden ser tuplas, pueden ser otros diccionarios, etc. O sea, solamente lo tenemos que ver o podemos pensar los diccionarios prácticamente como una agenda, ¿no? Tenemos un nombre y luego tenemos un resultado. Así lo hemos definido. La clase, nuevamente imprimimos el tipo de estructura que es, y es un diccionario. Para nosotros poder ingresar a los valores de nuestro diccionario, tenemos que utilizar nuevamente los corchetes para mandar a llamar la llave. Tenemos que poner el nombre de la llave y de esta forma vamos a poder acceder a los valores. Aquí no tenemos llave 1, no, se llama llave nada más. Y en este caso, como vimos, en dado caso de que la llave no exista, pues nos va a dar un error. El error se llama key error, y es decir, no encontré esa llave. Para también nosotros, si quisiéramos ver cuántas llaves tiene nuestro diccionario, vamos a utilizar el método keys. Para ver los valores de ese diccionario vamos a ver el método values. Y para tener, o en este caso, si tener un iterable con las llaves y los valores, vamos a utilizar el método items. El método items es muy útil cuando nosotros queremos iterar en un diccionario. Algo muy interesante es que los diccionarios son elementos o estructuras de datos no ordenados. Es decir, que si nosotros iteramos en una lista, nunca vamos a tener, o no necesariamente vamos a tener, el mismo orden en el cual los escribimos. Entonces, ojo con eso. Y también los diccionarios son elementos mutables, es decir, que podemos cambiar los valores que tiene cada una de las llaves. Podemos también agregar llaves a los diccionarios. Otra forma en la cual nosotros podemos utilizar los diccionarios, bueno, pues es en conjunto con otros diccionarios, y normalmente eso en programación, o bueno, es la estructura la cual conocemos como formato JSON o JavaScript Object Notation. Finalmente, conjuntos o sets son elementos también en Python, los cuales se caracterizan nuevamente por las llaves, pero a diferencia de los diccionarios, no llevamos estos dos puntos.
Aquí tenemos una llave, 2 puntos, un valor. Los sets solamente utilizamos las comas. Entonces, en este caso vemos que tenemos elementos repetidos y nuestro conjunto como tal es 1. ¿Por qué? Porque lo repetimos. Podemos poner 1 40 veces y como es un conjunto, el elemento 1, pues bueno, solamente se considera una vez. En los conjuntos también podemos poner todo tipo de objetos. Podemos poner listas, diccionarios, tuplas, etc. Los conjuntos no son elementos iterables, por lo tanto no podemos acceder a estos elementos. Sin embargo, podemos pensar en los conjuntos como, pues bueno, prácticamente eso, ¿no? Como sets en matemáticas. Por lo tanto, tenemos funciones como puede ser la intersección o como puede ser la unión. Entonces aquí defino dos conjuntos, el A y el B, y cuando hago hago estas dos operaciones, en este caso voy a ver cuál es el resultado de la intersección de A y B. En este caso sería 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque esta es la intersección. Cuando hago la unión, en este caso, pues bueno, tengo los valores completos. Entonces, tenemos estas estructuras de datos. Nuevamente, las listas son elementos iterables mutables. Las tuplas son elementos iterables no mutables o inmutables. Los diccionarios, que son arreglos en los cuales tenemos llaves y valores. Y finalmente los conjuntos, que son prácticamente un conjunto en el más estricto sentido matemático. Cada uno tiene diferentes usos, pero bueno, ya los veremos cuando estemos implementando ciertos programas. Otra cosa muy importante que hay que tener es que existe algo que se llama el casteo. El casteo es la transformación de un tipo de dato a otro tipo de dato, o bien de una estructura de datos a otra estructura de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, 1 es un tipo de dato entero, y aquí lo vamos a castear a un tipo de dato cadena. Y aquí tenemos el ejemplo contrario, tenemos un 1 en tipo de dato cadena o string y lo vamos a transformar a tipo de dato flotante. Lo mismo podemos hacer en este caso con un conjunto, lo podemos hacer una lista. Nuestro conjunto vamos a poner el set D. Y como vemos, aquí ya lo hemos transformado a una lista y por lo tanto podemos empezar a iterar en nuestro conjunto. Entonces muchas veces vamos a tener ese tipo de casos de uso donde tenemos una estructura de datos, la transformamos a otra estructura de datos para un cierto tipo de uso. El más común es pasar las tuplas a listas para poder modificar los valores, o el caso contrario, tenemos listas las cuales las transformamos a tuplas para evitar que se modifiquen pues los valores que contienen. Otro tipo de caso de uso es justamente transformar de cadenas a números para poder operarlos, porque recordemos que 1 más 1 en string pues nos va a dar 11 y 1 más 1 en flotante nos va a dar 2, ¿no? Ok, y prácticamente esos son como los casos de uso del casteo, es transformar las variables o tipos de datos a otro tipo de datos u otro tipo de estructura de datos. Ahora bien, vamos a pasar a la entrada y salida de datos en Python. Hemos utilizado varios métodos que la verdad no he puesto mucho énfasis, pero vamos a ver uno muy importante que es el método input. Recordemos que antes Python era una consola prácticamente como esta de aquí. Entonces, por ejemplo, era Python y entrabas al ambiente de programación en Python, ¿no? Entonces podías poner A igual a 2, B igual a 3. Pero aquí, ¿cómo sabías qué variables tenías, no? Tenías que utilizar métodos para poder ingresar datos y para poderlos visualizar, o métodos de entrada y salida. Entonces, en este caso, el método input es un método de entrada en el cual nosotros vamos a tipear 20 y este 20 se va a quedar asignado a la variable edad. Entonces, cuando vemos el tipo de dato, pues este es un tipo de dato string. Por eso es muy importante el casteo, ¿no? Porque aquí podemos poner que sea transformado un entero y podemos ejecutar esto nuevamente. Aquí podemos poner tengo 23 años y aquí cuando lo imprimo, pues bueno, ya tengo en este caso un tipo de dato entero. Y bueno, esto ya lo podré utilizar en un programa para hacer sumas, restas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el casteo, principalmente en su origen por el método input. Ahora bien, el método salida que utilizamos principalmente es el método print, imprimir en pantalla. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una variable nombre, la edad, y en este caso nosotros lo que queremos hacer es ver en pantalla esto. Y nuevamente regreso al ejemplo de Python, porque en este caso, por ejemplo, hago A
más b, tenemos 5, pero muchas veces ¿qué era A? No sabemos, entonces tenemos que utilizar el método print, ¿no? Aquí también tenemos el método c igual a input, ingresa un número, tenemos que cerrarlo, dos puntos espacio, lo corremos, ingresa un número, 55, 555. Entonces c es igual a un string, etcétera, ¿no? Entonces normalmente se programaba de esta forma y bueno, ha cambiado, pero siguen vigentes todavía ese tipo de elementos como input y como print para, pues bueno, estructurar código en los ambientes de trabajo modernos. Vamos a pasar a un tema ahora que se llama manejo de excepciones y errores, y muchas veces nuestro código nos va a dar errores y lo vamos a querer modificar, pero hay ciertos errores los cuales vamos a esperar o sabemos que pueden pasar, pero sin embargo van a romper el flujo de nuestro programa, ¿no? Entonces aquí tenemos la forma en la cual podemos manejar este tipo de errores. Vamos a empezar con la palabra try. Try prácticamente lo que dice es intenta que suceda este bloque de código. Except es cuando sucede algún error, en este caso si sucede este tipo de error que es Zero Division Error, imprime esto. Si sucede un error en el cual es value error, imprime aquello. De lo contrario, imprime esto. Finalmente, imprime aquello, ¿no? Entonces vamos a ver, ejecutar el código, ¿no? Nos pide un input, introduce un número. Vamos a introducir el número 55. Ok, en este caso lo que está haciendo es que va a dividir 100 entre 55 y nos va a dar el resultado de la división, ¿no? Entonces empieza haciendo este bloque de código y después, finalmente, bueno, empieza haciendo esto. Como todo sucede en orden, nos regresa el resultado de la división y finalmente se completa el proceso. Vamos a ejecutarlo otra vez. Ahora vamos a ingresar el número 0. Como vemos, aquí al ingresar 0, como eso nos da un error, prácticamente vamos a 100 entre 0. Aquí vemos el tipo de error, ¿no? Zero Division Error. Entonces, prácticamente lo que está haciendo es capturando ese error y nos está dando una explicación de por qué eso no puede suceder. Ahora bien, ¿qué pasa si lo volvemos a ejecutar y en vez de ingresar un número, ingresamos una letra? Pues en este caso, como no puedes dividir un número entero entre un string, pues nos va a dar justamente esto, ¿no? Un tipo de error. Y bueno, prácticamente hay veces en la cual vamos a ocupar un try and except para justamente controlar el flujo o saber en qué punto está fallando nuestro código. Algo que normalmente veo mucho, que no necesariamente está mal, pero que se debería de evitar, es cuando nosotros forzamos un programa, ¿no? Cuando nosotros forzamos un programa, prácticamente hacemos esto y vamos a poner, divide 100 entre 0, try, print, resultado no se puede dar. Me faltan los 2 puntos. Muchas veces vemos que la gente fuerza el código y en este caso es que primero hacen un bloque try y como la lógica realmente no está bien diseñada, ponen cualquier except y ponen cualquier comentario, ¿no? Entonces, muchas veces solamente si el escenario se cumple de que el valor sea correcto, va a funcionar el código. De lo contrario, pues nos va a dar una excepción pues bastante mala, ¿no? Entonces, traten de evitar esta mala práctica y, bueno, continuemos. Ahora bien, vamos a pasar a la programación orientada a objetos. Prácticamente estamos en el final de este curso y la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. En este caso, paradigma de programación me refiero a que la gente aprende a programar pensando en que todo es un objeto o que todo se puede abstraer pensando en un objeto. Entonces, vamos a empezar viendo cómo definimos un objeto en Python. Entonces, vamos a definir una clase, ¿no? Las clases justamente son estos objetos. Esta clase vamos a definirla con el método class, a diferencia de las funciones que eran con def, aquí va a ser con class. Vamos a nombrar el nombre de esta clase y esto es lo más importante. El def
init, self, nombre y género. Prácticamente lo que estamos haciendo aquí es define el método de inicialización de este objeto, de esta clase. Self hace referencia a, ok, se trata de esta clase, de la clase persona. Vamos a agregar una propiedad, la cual se llama nombre, y otra propiedad que se llama género. Entonces, cuando inicies, o sea, prácticamente esto lo que está diciendo es, cuando inicies esta clase, cuando la instancies, vas a asignar lo que te pase, pues el usuario, ¿no? Que es nombre y género. Nosotros también podemos definir métodos. Una clase tiene diferentes tipos de métodos y en este caso son funciones asociadas a una clase. Entonces, la persona le ponemos habla. Vamos a pasar como parámetro el método self. ¿Por qué? Porque es algo que está haciendo propiamente la clase. Y va a regresar un print de soy, el nombre de la persona. También tenemos diferentes métodos mágicos. Estos métodos con doble guión bajo en Python se conocen como métodos mágicos. Entonces, este método de rep es cuando nosotros utilizamos la palabra print o el método print, nos tiene que regresar algo, ¿no? Entonces, en este caso nos va a regresar instancia de género. Vamos a definirla. Y también vamos a hacer lo mismo con la clase de perro. Nuevamente, clase, el nombre de la clase, el método de inicialización. Vamos a hacer self. Y prácticamente este es el boilerplate, el template que tenemos que utilizar para definir una clase. Ahora bien, vamos a utilizar el método help. Cuando nosotros tenemos dudas, Python tiene este método mágico. Bueno, es una función que se llama la función ayuda y prácticamente le pones lo que tú quieras ayuda, ¿no? En este caso, persona. Como ya le hemos definido en el ambiente, pues te dice, bueno, ayuda en la clase persona en el módulo main. Y aquí prácticamente nos dice, ok, métodos definidos, el método de inicialización, el método de representación y el método de habla. Entonces, podemos hacer lo mismo para perro y nos va a dar esta descripción. Entonces, ok, tenemos nuestro método persona, el cual tiene dos variables de inicialización, nombre y género. Vamos a definir a nuestra primera persona, que se va a llamar Pepe. Pepe es un objeto de tipo persona, el cual tiene nombre Pepe y género H. La hemos definido. Ahora bien, entonces vamos a escribir type Pepe. Y aquí, como vemos, Pepe es un objeto de tipo persona. Entonces, Pepe tiene el método que es habla. Soy Pepe. También sabemos que, por ejemplo, si queremos imprimir a Pepe, hemos definido un método de representación, que en este caso es instancia de H. Ahora bien, vamos a definir también a Lassie, que es un perro, es un objeto tipo perro, con el nombre Lassie, raza Poodle y su edad 3 años. Y nuevamente podemos hacer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de lo que acabo de hacer? En este caso, si se dan cuenta, la raza definida en Lazy es una propiedad. Entonces, las propiedades, nosotros podemos acceder a las propiedades también de Pepe, ¿no? Por ejemplo, pepe.nombre va a ser Pepe, pepe.género va a ser H. Ok, entonces si se dan cuenta, la diferencia entre hacer Pepe nombre y esta es una propiedad y Pepe habla es que Pepe punto acá sí. Pepe habla y Pepe nombre listo. Cuando nosotros no estamos mandando a llamar, bueno, cuando nosotros ponemos el paréntesis, como ya lo habíamos revisado en la parte de funciones, nosotros estamos mandando a llamar o estamos ejecutando una función o un método, si es para una clase, estamos ejecutando algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros no lo ejecutamos, pues prácticamente nombre, bueno, es que esta es una propiedad. Lo ejecutamos. Ok. Nombre es una propiedad, por lo tanto, no es algo que nosotros podamos ejecutar. Pero cuando le ponemos habla, como es un método, los métodos sí lo podemos ejecutar. Entonces, prácticamente esa es la diferencia de los objetos. Los objetos tienen propiedades que son elementos, los cuales no se pueden llamar, no son funciones, y tienen métodos. Estos métodos sí se pueden mandar a llamar porque son funciones. ¿Cómo los definimos? Las propiedades se definen dentro de la inicialización.
y los métodos después de la inicialización como funciones, ¿no? Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. También podemos acceder a las características, a las propiedades de nuestro objeto utilizando el método mágico de dict. Podemos definir otro objeto, en este caso Bob, y aquí vamos a repetir lo mismo. Vamos a ver cómo imprimimos a Pepe, vemos la propiedad nombre, vemos la propiedad género, vemos el método de habla y podemos en este caso sobrecargar, en este caso el nombre. Vamos a sobrecargar las propiedades o sobrecarga de variables de nuestro objeto. Y prácticamente a esto se refiere la programación orientada a objetos. Nosotros estamos abstrayendo algo del mundo real, prácticamente, bueno, así como lo enseñan en la escuela, y lo estamos estructurando, ¿no? Entonces, para mí, un objeto, una clase dentro de Python es justamente eso, es la abstracción de algo, pero bueno, muchas veces es complicado pensar en todas las propiedades y en todos los métodos que tiene algo. Entonces, yo les recomendaría primero iniciar el mundo de Python con programación funcional, en la cual se lee línea por línea, y después pasar a algo más complicado, como puede ser la programación orientada a objetos. Finalmente, vamos a terminar los algoritmos básicos de clasificación y búsqueda en Python. Existen demasiados algoritmos en el mundo, entonces voy a mostrar unos que son muy comunes, como es el bubble sort. El bubble sort es prácticamente un algoritmo de sorting, es un algoritmo de ordenamiento en el cual nosotros tenemos una lista y a través de un algoritmo lo que vamos a hacer es vamos a ordenarla. Entonces este algoritmo primero define cuál es la dimensión de nuestra lista. Después dice, ok, para todos los elementos en esta dimensión, que es el primer ciclo, y aquí como vemos está indentado, aquí prácticamente tenemos dos ciclos anidados y finalmente un condicional anidado. Entonces prácticamente lo que está diciendo es si el elemento j es mayor a j más 1, cambia los de orden, ¿no? Entonces prácticamente lo que está haciendo es cambiando los de orden para todos los elementos todas las veces. Entonces definimos nuestra función y como vemos nos va a regresar la misma lista pero ordenada. Tenemos la función bubble sort, tenemos una lista desordenada y badabim badabam, la ha ordenado. Aquí podemos agregar print iteración. Vamos a poner este print en las print iteración n. No, es i. Ok, vemos hizo 8 iteraciones, una para cada elemento contenido en la lista y nuevamente la lista ordenada. Cosas interesantes que podemos aprender de este tipo de algoritmos. Uno es que hay muchos, dos es que no necesariamente son los más eficientes para hacer, en este caso, un ordenamiento. Sin embargo, algo muy rescatable que podemos ver de esta función de bubble sort es que son dos ciclos y un condicional, los cuales pues, nos permiten hacer este arreglo ordenado, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, aquí nosotros estamos manejando las variables i y j como índices prácticamente. Entonces nosotros tenemos una lista que es un objeto mutable y por eso estamos regresando a la misma lista, ¿no? Porque estamos dentro del mismo objeto cambiando los valores de índice y haciendo una comparación si un elemento es más grande que el siguiente, ¿no? Entonces si un elemento no es tan grande, pues bueno, vamos a hacerlo como 1, 1, 2, 1. Vamos a ver casi 4 iteraciones. Y badabim, badabam, ¿no? Entonces prácticamente lo que está haciendo, compara contra el elemento siguiente, si es mayor, pues lo cambia de lugar y así se va dando vuelta. Y de esa manera pues funciona el bubble sort. También tenemos un elemento de búsqueda binaria, en el cual aquí nosotros estamos utilizando un ciclo while, estamos utilizando un elif y en este caso se dan cuenta estamos utilizando un return. Estamos utilizando dos returns dentro de la misma función. En este caso, la búsqueda binaria prácticamente lo que nos está diciendo, si la lista en la que estamos es igual al valor, es decir, si nosotros encontramos el valor, pues quiere decir que va a regresar ese valor o ese índice. En este caso, por ejemplo, tenemos 0. Como el 0 no se encuentra dentro de este arreglo, pues nos va a regresar menos 1 porque pues, no encontró nada. Pero si en este caso le ponemos el valor 9, nos
nos va a dar el índice número 8, que es donde se encuentra. Si le ponemos el número 5, nos va a regresar, en este caso, creo que nos estaba viendo, el índice 0. Entonces, 9, tac. Índice 8, el 0 como tal no lo va a encontrar. Y 5. Y bueno, prácticamente hemos visto los elementos básicos para programar en Python. Este nuevamente es un curso de introducción, entonces les recomiendo que vayan a la página de PyPro y se den una embarrada de toda la teoría que va detrás del documento que acabamos de revisar, de este Google Colab. Nuevamente, si les gusta el video, no se olviden darle pulgares arriba, compartir el video. Gracias por haber llegado al final. Este es un video que no demoró 15 minutos, la verdad es que demoró más. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.